la función de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Le agradezco mucho a Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana, que nos acompaña hoy para poder profundizar en estos temas. Querido Víctor, ¿cómo estás? Magda, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Oye, con el gusto de que nos acompañes, por favor, vamos empezando, si te parece, por partes, de forma natural. ¿Cuál debería de ser la función de la Sedena? Las relaciones cívico-militares han cambiado drásticamente bajo la Cuarta Transformación porque han implicado una ruptura del pacto civil-militar que imperaba en México desde el sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho. El general Ávila Camacho, último presidente militar de México, permite la sucesión presidencial con Miguel Alemán a condición de pactar un intercambio. Los militares dejarían de ser la élite política del país, es decir, cederían el poder político y la toma de decisiones a los civiles a cambio de convertirse en una élite económica. Y esa es la razón por la que en México, a pesar de que tenemos un ejército muy pequeño, tenemos más de 400 generales, porque para poder repartir el pastel entre toda la familia revolucionaria se necesitaban muchas vacantes de generales con buen sueldo y que pudieran decidir discrecionalmente sobre el gasto de la Secretaría de la Defensa. López Obrador ha roto este pacto ampliando las esferas desde las cuales los militares pueden ejercer su presupuesto y extender su autoridad. Es el caso de la militarización de los puertos, de la seguridad pública, la asignación de obra pública, que son temas que escapan a la esfera de los estrictos temas de defensa. Y esto es peligroso porque precisamente en México, para permitir que los militares se convirtieran en una élite económica, se establecieron muy pocos mecanismos de supervisión de las Fuerzas Armadas. Ellos auditan sus propios gastos a través de su Inspección General y Contraloría. Las comisiones de defensa, Marina y Seguridad Nacional en el Congreso son prácticamente cosméticas porque no tienen ni las facultades ni el personal como para supervisar la operación de las Fuerzas Armadas. Y aunque en el papel el presidente de la República es el comandante de las Fuerzas Armadas, la realidad es que hemos tenido en las últimas décadas un desfile de presidentes que no saben cómo diseñar políticas de seguridad nacional, que no saben cómo construir una política de defensa, y en ese sentido en las Fuerzas Armadas durante muchas décadas hemos tenido una situación prácticamente de autogobierno. Que no saben implementar políticas de seguridad nacional. Me llama muchísimo esto que dices porque, a ver, sin duda se ha cuestionado mucho la militarización de las calles, ¿no? Y ahora estamos viendo al ejército, como ya lo citabas, en distintas funciones, pero es que realmente no hay instituciones en las que pueda confiar el gobierno federal, porque de pronto diera la impresión, Víctor, de que la única institución realmente en la que confía el presidente es justamente en el ejército, en las Fuerzas Armadas. En este sexenio, sin duda, y el discurso que ha legitimado la militarización de la vida pública en México tiene que ver precisamente con la falta de profesionalización que hay en muchas otras áreas del Estado. Si lo piensas realmente, solamente hay 3 servicios profesionales de carrera más o menos funcionales en México, que son el servicio en Fuerzas Armadas, ¿no?, donde los ascensos están regulados por una serie de exámenes y hay criterios claros para premiar el mérito y el estudio de los miembros de las Fuerzas Armadas. El segundo sería el del CISEN, ahora Centro Nacional de Inteligencia, y el tercero el Servicio Exterior Mexicano. Fuera de ahí, la administración pública en todos los niveles está llena de mucha improvisación. Tenemos por un lado muchos funcionarios de confianza que llegan y se van conforme cambian las administraciones, es decir, son pocos los burócratas que conservan mucho tiempo su puesto y que logran superar esta curva de aprendizaje y se vuelven profesionales en la materia en la que trabajan. Y también al revés, tenemos algunos personajes sindicalizados que quizás bajo ese escudo sindical prefieren no trabajar y no hacer su chamba, y es prácticamente imposible deshacerse de esos elementos. Entonces tenemos una administración pública en todos los niveles muy disfuncional, y esa es la razón por la que el presidente opta por el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Pero eso, si lo piensas en el fondo, solamente es ponerle un parche cuando no estamos resolviendo el problema de fondo. Lo que habría que emprender es una reforma seria de la administración pública en todos los niveles. Lo que habría que hacer es una reconstrucción también de las policías municipales, hablando en específico del ámbito de la seguridad pública, pero emprender esos proyectos son de demasiado largo plazo, no los va a cosechar electoralmente este presidente. Bien. Y por tanto no hay incentivos para emprenderlo. A ver, ahora, esta participación de los militares en las múltiples actividades termina fortaleciendo o debilitando al Estado, porque también hay que decirlo, Víctor, a ver, justamente son las Fuerzas Armadas las que tienen una mayor credibilidad y confianza por parte de la gente, y de pronto cuando nos ponemos o nos metemos más en este análisis, también valdría la pena el cuestionar si
esto puede llegar a costarle credibilidad al ejército mexicano. Por supuesto, de hecho el propio general Cienfuegos lo dijo al final de su administración, en aquella entrevista polémica donde él decía: yo levanto no solo una, sino las dos manos para sacar a las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública, porque al final, siempre que hay una ejecución extrajudicial, siempre que hay un uso indebido de la fuerza, hay una parte que acaba pagando la dependencia en términos de prestigio, en términos de llevar todos esos litigios en la justicia militar y en la justicia civil, y claro que es un debilitamiento del Estado, porque al final el presidente López Obrador se ha empeñado en desmantelar la división de poderes, en concentrar el poder, en intimidar a sus opositores mediante investigaciones que nunca llegan a una sentencia condenatoria, como fue el caso del chantaje al ministro Medina Mora para que renunciara a su puesto en la Suprema Corte. Y hay que decirlo, la relación que tiene López Obrador con el ejército es una relación muy en particular con la cúpula militar, y es una presidencia que se distingue mucho, por ejemplo, de la presidencia de Felipe Calderón, que estuvo sobre todo enfocada en mejorar la vida de la tropa. Y además llama mucho la atención que la relación del presidente López Obrador con los militares es muy en particular con la cúpula de generales retirados. Esa es la razón por la que el general Audomaro Martínez fue nombrado director del Centro Nacional de Inteligencia. Yo tengo la sospecha de que López Obrador tenía la intención de que él fuera su próximo secretario de la Defensa, pero seguramente los generales de división en activo lo impidieron, porque tradicionalmente el secretario de la Defensa se elige dentro de los generales en activo. Más razón para hablar del autogobierno de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente no comanda plenamente las Fuerzas Armadas, sino que él también cede a las presiones de los generales, cosa que vimos clarísima con el caso Cienfuegos. A ver, déjame ir más allá, porque de pronto cuando pensamos en toda esta parte que nos estás diciendo, en la relación que tiene el gobierno federal con estas fuerzas castrenses, ¿no crees que al mismo tiempo están haciendo las Fuerzas Armadas todo ese trabajo que los civiles no han podido hacer? Y a ver, te lo planteo de la siguiente manera, y lo decías hace un momento, ¿no? A ver, ¿cuál es la justificación para que el ejército permanezca en las calles? Pues que las policías, las corporaciones municipales y estatales están infestadas de corrupción. ¿Cuál es la razón para que ahora estén construyendo aeropuertos, refinerías y el Tren Maya? Pues que aparentemente están reduciendo los costos de la construcción. ¿Cuál es la razón para que puedan estar distribuyendo vacunas? Pues que bueno, están agilizando el proceso y al mismo tiempo están garantizando que las vacunas lleguen a los lugares pues más lejanos y puedan llegar de forma segura, ¿no? ¿Qué nos dices de esto? O sea, ¿se están cumpliendo con esas labores de fondo? Porque pues sin duda hubo algo que los civiles dejaron de hacer entonces para que decidieran meter de fondo al ejército. Por supuesto, hay un problema estructural en el diseño de nuestra administración pública, de entrada por la ausencia de servicios profesionales de carrera, donde podamos tener burócratas profesionales en todas las áreas, en temas energéticos, en temas de seguridad pública. Tenemos este problema eterno de que cambian las administraciones y cambian todos los funcionarios de confianza. Entonces tenemos nuevos directores de seguridad pública, nuevo personal que hace análisis de seguridad nacional, que apenas se empieza a aprender, pero chin, ya se nos acabaron los 3 años de la presidencia municipal y tenemos que cambiarlo. Hay una necesidad de establecer en este ámbito una política de Estado y también hombres de Estado que puedan permanecer implementando políticas con independencia de quién está sentado en la presidencia de la República, y ese es un problema que nadie quiere resolver. Es decir, es muy fácil denunciarlo, es muy fácil poner el parchecito de bueno, que las Fuerzas Armadas vía mientras hagan esto, pero la realidad es que si no acompañamos esta suplencia de las Fuerzas Armadas con esta reconstrucción profunda del Estado, vamos a seguir teniendo candidatos que nos digan lo mismo. Esto está pasando en esta elección, seguimos con candidatos que dicen, tengamos al ejército en estas tareas, mientras lo resolvemos, y nadie lo está resolviendo en este momento. Permíteme concluir con la siguiente pregunta, Víctor, porque el tiempo se nos agota. A ver, ¿se está estigmatizando el papel de las Fuerzas Armadas o la Sedena es un traje a la medida? Yo creo que la sola guerra contra el narcotráfico ha sido razón suficiente para que las Fuerzas Armadas se estigmaticen. Hay indicadores muy claros que ante el aumento de la actividad militar en el país se incrementan los casos de violaciones a derechos humanos, y hay muchísimos indicadores. Está el anexo estadístico del último informe de gobierno del presidente Peña Nieto, que yo participé en la redacción de ese informe, que tiene un indicador que se llama detenidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico, que nos ayuda a medir cuánto baja o cuánto sube la actividad militar, y la gráfica es muy clara. En el momento que sube la actividad militar, se nos dispara el número de denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos. Cuando desciende
esa actividad, nuevamente vuelven a descender estos índices en CNDH. Tenemos también el índice de letalidad perfecta que publica el CIDE, es decir, ha habido muchos casos y mucho desgaste institucional. Pensemos ahora en 30 marinos de fuerzas especiales que están siendo procesados por presuntas ejecuciones extrajudiciales, y aquí la tragedia es que muchas veces el personal obedece órdenes que da el alto mando, pero cuando se enteran los medios de comunicación los abandonan a su suerte, ¿no? Hay mandos que tienen que responder por estas ejecuciones extrajudiciales, y su sola participación sí les ha ayudado en términos financieros, porque han tenido el protagonismo de la guerra contra el narcotráfico muy particular, Sedena, que es la consentida de esta administración, pero sí ha habido un desgaste institucional y de imagen muy importante. Y no hay que confundir, Magda, popularidad no es sinónimo de eficiencia. Seguimos con el secuestro a la alza, seguimos con el homicidio a la alza, y sabemos por toda la evidencia estadística que las Fuerzas Armadas no son las indicadas para hacer labores de seguridad pública. Popularidad no es sinónimo de eficiencia, y bueno, pues ahí está el dato duro, ¿no? Que es finalmente lo que termina arrojando que de pronto la estrategia puede estar un tanto equivocada, y es lo que ya muchos han criticado sobre la marcha. Muchísimas gracias, querido Víctor. Gracias, Magda. Un saludo a todo nuestro auditorio. Un abrazo fuerte para ti, Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana. Que por cierto, Víctor, nada más antes de que te vayas, a ver si todavía te tenemos por ahí. Hay un evento importante que se acerca en los próximos días. Nada más para que no te me vayas y nos puedas comentar acerca de eso, un congreso importante que bien vale la pena seguir. Por supuesto, yo quisiera hacerles una invitación para todos aquellos que estén interesados en aprender de relaciones cívico-militares y aprender sobre el tema de seguridad nacional. Queremos invitarlos a cursar el Diplomado en Seguridad Nacional y Gestión del Riesgo de la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla. Yo tengo el privilegio de coordinar este programa, y es una introducción al amplio espectro de los estudios de seguridad nacional. Tendremos una parte de amenazas tradicionales, armas de destrucción masiva, terrorismo, delincuencia organizada, pero también queremos introducir a los estudiantes al amplio espectro de los estudios de seguridad nacional, seguridad energética, seguridad sanitaria, seguridad ambiental. Y para que quienes quieran cursarlo, y Magda, tú estás invitadísima a participar en el diplomado, los invitamos a que consulten la página de Diplomados de la Ibero Puebla. Será completamente en línea y empezamos la primera semana de junio. Oye, ¿y cuánto dura? Este es un diplomado con duración de 120 horas, van a ser sesiones martes y jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche, es decir, por las horas y contando los asuetos va a durar más o menos 3 meses el diplomado. Y ojalá que muchos se animen, porque la intención es demostrar que la seguridad nacional no es solo un asunto de policías y de militares, sino que necesitamos participar todos. Aquellos colegas que se dediquen a las ciencias sociales, al periodismo, también funcionarios de gobierno, los invitamos a que se inscriban al diplomado. Buenísimo. Ahora sí nos despedimos, querido Víctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magda. Hasta luego. Hasta luego.